nos ha salvado y en el cuerpo del Señor la Iglesia nos ha permitido este servicio de predicar y enseñar la palabra de Dios. Te damos muchas gracias. Junto con los profesores de secundaria y bachillerato queremos aprender la palabra de la próxima semana y entenderla. Antes de enseñar, siendo personas que aprendamos, abre nuestros oídos y nuestro corazón para poder entender la palabra del Señor y que nuestra vida pueda cambiar conforme a la palabra que hemos entendido. Hasta la hora que termine, te pedimos a ti, Señor Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, quien nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 22 a 23. Leamos juntos. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y capítulo 36, versículo 38. Leamos juntos. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 37, versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Versículo 28. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Hoy vamos a aprender sobre Ezequiel, profeta de la restauración de Israel. Se puede decir que uno de los temas más importantes del libro de Ezequiel es que sabrán que yo soy Jehová. El libro de Ezequiel les ayuda a darse cuenta del hecho de que Dios está obrando. Es por eso que la Biblia dice, sabrán que yo soy Jehová. Y repite unos 30 veces. Vamos a ver la documentación que he repartido. Es el 26º libro del Antiguo Testamento. Se considera como uno de los 3 grandes libros proféticos junto con Isaías y Jeremías. Se le llama 3 grandes libros proféticos no porque los profetas sean grandes, sino porque tienen muchos capítulos. El libro de Isaías, ¿cuántos capítulos tiene? 66. ¿Y el libro de Jeremías? 52 capítulos. Y el libro de Ezequiel tiene 48 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Daniel? 12, ¿no? Por eso, debido a que tiene muchos capítulos, se le dice que es un gran libro profético. El título de este libro está escrito como Yehezkel en el texto masorético. O sea, Ezequiel está escrito como Yehezkel. Es porque utilizó el nombre del profeta escritor de este libro. Este nombre significa Dios fortalece. En otras palabras, se le añade en Hajak, que es una forma imperfecta, le añade la palabra Yehezkel. Así le llamó el libro.
Ezequiel es un profeta de visión y esperanza. Dios fortalece o Dios es fuerte, tiene este significado. Ezequiel era un sacerdote nacido en la familia sacerdotal Sadoc, pero durante la segunda invasión en 597 a.C. fue llevado cautivo a Babilonia junto con los judíos. Ezequiel vivía en Tel Aviv, en el río Quebar, cerca de Nippur, durante el cautiverio babilónico. Por eso en Ezequiel pone que estaba junto al río de Quebar, ¿no? Vamos a ver Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días de mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Aquí pone en el año 30, ¿no? Este momento es cuando Ezequiel tenía 30 años, según nuestro conocimiento. Ezequiel nació en el año 623 a.C. y este momento era el año 593. Estaba junto al río Quebar. Y en capítulo 3, versículo 15, habla con más detalles. Vamos a verlo, capítulo 3, versículo 15. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Aquí habla de Tel Aviv. Tel Aviv significa colina de los frutos de grano, por lo que se presume que es una zona agrícola, y hoy se la conoce como el río Cabor. 5 años después de haber sido llevado cautivo a Babilonia, recibió su llamamiento y sirvió allí como profeta durante 22 años. Antes de este libro Ezequiel está el libro de Lamentaciones, y antes de esto está el libro de Jeremías, ¿no? Él era profeta que estaba en Jerusalén. Él vio la caída de Jerusalén, pero Ezequiel ya fue llevado como cautivo. Y en Babilonia, donde fue llevado cautivo, fue llamado como profeta y predicó la palabra en donde él ha sido llevado como cautivo, en Babilonia. Hay que conocer bien antecedentes históricos para saber en qué lugar vivía Ezequiel y cómo era el pueblo en ese momento y qué mensaje transmitió al pueblo en ese momento. Por eso necesitamos conocer un poco esto para saber más profundamente sobre la Biblia. Aquí antecedentes históricos. En 612 a.C., Nínive, la capital de Asiria, la mayor potencia de Oriente Medio, fue destruida por el rey Nabopolassar de Babilonia. Egipto también estaba en camino de declinar y Babilonia, una potencia emergente, estaba rápidamente sumergiendo bajo Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor. Alrededor de esta época, el rey Joacim de Judá, que ascendió al trono con la ayuda de Egipto, se convirtió en el rey de estado vasallo de Babilonia por Nabucodonosor, quien derrotó al Necao, rey de Egipto, en el valle de Éufrates en el año 605 a.C. En ese momento, el rey de Judá era Joacim. Y después de Joacim, el rey Joaquín, ¿no? Después sirvió a Nabucodonosor, rey de Babilonia, durante los siguientes 3 años y luego lo traicionó. Después de eso, su hijo Joaquín permaneció en el trono durante 3 meses y en año 597 Jerusalén cayó ante el ejército de Nabucodonosor, quien se sintió ofendido por la traición de Judá y fue llevado a Babilonia. En la segunda invasión, ¿no? Fue llevado. Después de eso, Sedequías, el último rey de Judá, se rebeló contra Babilonia. Con esto, en el año 86, pero está mal escrito, es 586, el reino de Judá fue completamente derrotado por Nabucodonosor. Este periodo de tiempo en el que Ezequiel estuvo activo fue un momento desafortunado en el que Israel perdió su forma nacional. En medio de esta situación, Ezequiel también transmitió mensajes de esperanza de que Israel pronto sería restaurado y recuperaría su gloria antigua. Para el pueblo de Israel que fue llevado como cautivo, Ezequiel les ha explicado sobre sus errores, pero también les ha dicho que serán restaurados
y que en el fin será construido el templo de Dios. En este libro está escrito mucho sobre esto, mucha esperanza. Como en el seminario escuchamos muchas veces, los huesos secos que están en la valle serán revividos, ¿no? Fue escrito por Ezequiel. Estos huesos son la casa de Israel. Ellos pensaban que no tenemos esperanza, somos destruidos, pero Dios dijo que serán restaurados, volverán a su tierra, será un ejército fuerte. Era un mensaje muy esperanzador para Israel. La estructura del libro de Ezequiel. Sabrán que yo soy Jehová. Esto repite unas 30 veces. La visión del principio y el llamamiento de Ezequiel está en capítulo 1 a 3. Ezequiel les dice continuamente, no les temas ni tengas miedo. Escuchan o dejan de escuchar, pero amonestarás que la palabra de Dios es así. Así fue la misión de Dios. Se divide en 3 partes. Sentencia actual sobre Jerusalén, que por qué ellos fueron destruidos. El destino futuro de las naciones. Y también el templo en los últimos tiempos y la ciudad de adoración, la restauración en el futuro. Cuando enseñamos a los alumnos, también es muy importante el mensaje de esperanza en el fin, ¿no? Dios también siempre ha sido así. Nos reprende los pecados, pero siempre nos da una esperanza. Aunque es así, pero si arrepentís, Dios os hará así. Por eso, cuando tratamos a los hijos o cuando enseñamos a los niños, hay que dar advertencia de Dios, pero también, en el fin, hay que darles el mensaje de esperanza para que los niños puedan tener cambios en sus obras, finalmente. Características de este libro. Primero, es extremadamente teocéntrico y su visión de Dios es trascendental. Esto refleja la fe de que solo este Dios trascendente crea nuevas posibilidades más allá de la desgracia nacional de cautiverio. Y segundo, es una visión profunda de la impotencia humana y su carácter pecaminoso, y una teoría de la culpa personal. Está reprendiendo gravemente al pecado. A veces, cuando hacemos consulta, muchas veces mencionamos el capítulo 16 de Ezequiel. Me da mucho remordimiento esa palabra. ¿Qué está escrito en capítulo 16 de Ezequiel? Cuando estabas en tus sangres, vive. Cuando estabas en tus sangres, vive. Cuando estabas en tus sangres, vive. Cuando hemos nacido, pero arrojados sobre la faz del campo. Pero el amor de Dios está escrito aquí. Ezequiel 16. Versículo 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Ustedes no sé si han visto alguna vez un bebé recién nacido abandonado. Cuando estaba en primaria, vivía en el centro de Gwangju y era una calle conocida, que estaba la policía de Gwangju, estaba cerca. Pero en el campo había un bebé recién nacido envuelto, pero abandonado, pero muerto. En ese momento había muchos niños abandonados, secuestrados y muertos. Viendo a ese bebé, era mi recuerdo de primaria, pero me acuerdo perfectamente. Tirado en la basura. El bebé está muerto, pero lo vi y recibí un gran ataque. Leyendo esto, me acuerdo todavía de esto porque ha sido un gran ataque para mí, aunque ha pasado muchos años. Y me di cuenta que yo tenía ese destino. Nosotros
teníamos que morir en el infierno. Somos personas abandonadas. Pero Dios nos dice, cuando estás en tus sangres, vive. Nos ha salvado, ¿no? Versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite y te vestí de bordado. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermosa en extremo, prosperada hasta llegar a reinar. Esta es nuestra apariencia actual. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite. Nos ha salvado, ¿verdad? La paga de pecado es muerte. Él murió por nosotros y nos dio Espíritu Santo. En versículo 8 dice, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, con vestido de salvación, manto de justicia. Y dice que tú eres mío. El Señor nos recibió como esposa. Nosotros vivimos en su gracia, pero nos olvidamos. Y con el permiso de Dios, ¿qué hacemos? Está después, en versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre, y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Con todo lo que Dios nos ha dado, tenemos que vivir para Dios, pero no vivía para Dios, sino vivía para sí mismo. Y a esto la Biblia llama crear un ídolo de hombre y fornicar con él. Así dice el versículo 16, ¿no? Te hiciste. Versículo 17. Te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. ¿Qué es una vida que vives para ti? Eso es idolatrar, eso es fornicar. Nosotros, ¿por qué servimos como profesores? Por el Señor, ¿no es así? Nosotros vivimos para el Señor. Si no fuera así, sería idolatría. Hace poco hice una llamada para presentar a un hermano a una hermana, y la persona que recibió la llamada, esa persona y su hija me dicen, no, ese hermano no, esa hermana no. Y alguna persona dice, yo quiero esa hermana, quiero ese hermano concretamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres casarte? Y compartía con la palabra con ellos. Porque no tenía buen corazón. Con ese corazón no puede ser bendito ante Dios. Una vida que vive para sí será destruida. Dios quitará todo. El libro de Oseas habla sobre amante, ¿no? El libro de Oseas. Dice, mi amante, si le sigo, me da aceite, miel, vestido. Por eso Dios dijo que le quitará todo. El libro de Ezequiel, cuando estudiamos este libro, también tenemos que recibir esta lección. Que si no es una vida para el Señor, está mal entonces. Especialmente el libro de Ezequiel capítulo 16 me hace reflexionar mi vida otra vez. Por eso una de las características del libro de Ezequiel es el pecado humano, la impotencia humana. Nos hace reflexionar profundamente de nosotros mismos y arrepentirnos. Y vamos a volver a las características. Número 3.
ese énfasis en la iniciativa de Dios en la salvación. La salvación de Israel no se considera reforma o restauración, sino la recreación de un nuevo Israel por la gracia de Dios. ¿No es así? Es una recreación de Israel. Por eso Israel ya no será dividido, sino que será totalmente unido y servirá solamente a Dios, haciendo la comparación con el palo único. Cuarto, tiene la similitud con el código de santidad. El templo de menos de 40 capítulos y las características ceremoniales que muestran un profundo interés en el ritual. Por eso, en el Antiguo Testamento, el libro del Levítico o Deuteronomio habla mucho sobre rituales, ¿no?, de sacrificio, pues aquí también está escrito mucho. Quinto, la característica literaria es un simbolismo notable. Hay ideales implícitos expresados en este libro, entre ellos el anciano de trono con ruedas, sobre la corrupción del templo de Jerusalén y el renacimiento de los huesos secos. Está registrado la nueva Jerusalén y el templo también. Pues hay estos ideales implícitos expresados en este libro. Número 1. Se utilizan muchas parábolas. La gran águila y el cogollo del cedro del Líbano, el bosque y el fuego ardiente, la olla y la carne. Es sensible a la obra del Espíritu de Jehová. Por ejemplo, está registrado que profetizar se debe a la obra del Espíritu del Señor y que el lugar de la profecía es movido también por el Espíritu. Y la visión de Ezequiel sobre el pecado, número 3. La visión de Ezequiel sobre el pecado se expresa más claramente en el Antiguo Testamento. He aquí que todas las almas son mías, como el alma de padre, así el alma de hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Por eso está registrado mucho sobre el pecado y sobre el espíritu. Por eso repite muchas veces diciendo, convertíos y vivan. También insiste mucho sobre arrepentimiento. Está insistiendo mucho sobre arrepentimiento y esto es una de las características teológicas de Ezequiel. El versículo convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Convertíos significa regresar, ¿no? Regresar. Muchas veces repite esta palabra. Número 5. El libro de Ezequiel muestra una tendencia legalista. Dice repetidamente guardar las ordenanzas y los decretos de Dios. Número 6 es lo que hemos empezado al principio. La fe de Ezequiel es la gloria de Dios. La primera prioridad de su fe era exaltar el santo nombre de Jehová como santo en Israel y en todo el mundo. Esto también se puede ver en el hecho de que las palabras sabrás que yo soy Jehová se repiten unas 30 veces en este libro. Pues hemos aprendido un poco sobre las características del libro de Ezequiel. Aquí sobre investigación docente, si vemos en La Luz Verdadera, habla sobre la restauración de Israel, el anhelo de él y también el mensaje de Dios. En los seminarios hemos escuchado mucho sobre la recuperación de Israel, creo que no hace falta explicar más. Sobre la restauración de Israel, seguramente los profesores habían escuchado mucho durante el seminario. Pues sobre esto no explicaré, pero vamos a ver un poco sobre una de las características de restauración, sobre los huesos secos revivirán, capítulo 37, y luego pasamos a investigación docente. Ezequiel 37, versículo 11 y 12. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel.
Este versículo se puede interpretar repetidamente de varias formas. Aquí en capítulo 37 habla sobre restauración de Israel en tres: literalmente, históricamente y espiritualmente. Primero, recuperación literalmente es la restauración del pueblo de Israel. ¿Por qué restauró a Israel? Aquí en versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová. Para revelar la gloria de Dios, para revelar a Él, Dios restauró a Israel, literalmente. Nosotros también debemos vivir una vida adecuada a ese propósito, que toda criatura hay que vivir para revelar la gloria de Dios. Y segundo, después de pasar unos 2600 años, fue restaurado y recuperado. Esto es restauración histórica. Históricamente, Dios hizo algo imposible con su poder. En versículo 3 dice, ¿no? ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Esto significa que Dios lo hará vivir, que Dios revivirá a estos. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Israel era huesos secos, pero ¿cómo pudieron vivir? Por espíritu. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande extremo. Solamente gracias al espíritu pudieron vivir. Esto fue cumplido en la historia, ¿no? Y también, tercero, habla sobre su estado espiritual. Nosotros estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. No teníamos esperanza ante Dios, éramos muertos, pero Dios puede revivirnos. Este espíritu también se refiere a la vida. Nuestros cuerpos también. Como Jesús fue resucitado, nuestro cuerpo también, Dios lo resucitará. Vamos a coger esta página y buscamos San Juan 5. San Juan 5. San Juan 5, versículo 25. Versículo 25, leamos juntos. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cuándo es este momento? ¿Cuándo? Hay dos tipos de muerte según la Biblia: los muertos de espíritu y los muertos de carne. Dios dijo que resucitarán a los muertos de carne. Hay mensaje de resurrección, y también revivirán los que están muertos de espíritu, así dice la Biblia. Nuestro espíritu que está muerto, Dios lo revivió, que es la palabra de salvación espiritual. Los que la oyeren vivirán. Esto habla sobre la salvación espiritual. Los que están en sepultura. Los que están en la sepultura habla sobre la salvación de cuerpo también. En la Biblia habla sobre la resurrección también. Entonces, también es bueno de pensarlo. Hoy me gustaría que podamos recibir lección que mientras aprendemos la palabra, tenemos que recibir espíritu primero. Hoy, a través de esta hora aprendiendo la palabra de los profesores, mientras meditan la palabra, hay que recibir espíritu primero, abundantemente, y que sea mi músculo, mi carne, mi cuerpo espiritualmente. A través de la palabra de Ezequiel que tenemos la próxima semana, si entre nosotros hay personas que no han recibido la salvación, hay que sentir que es necesario recibir la salvación. Y si es una persona salva, pero que no está viviendo como una persona salva, entonces hay que convertirse y levantarse de nuevo. Y también
la gracia sobre gracia. Nosotros tenemos que suministrar abundantemente la palabra y ser como un ejército fuerte y vivir por el Señor. Pues no hay nada más importante que esto. Como los profesores conocen muy bien sobre R.A. Torrey, esta persona antes de predicar se meditaba el texto de la palabra más de 30 veces para predicar. Y los profesores, ¿cómo están haciendo? Para la próxima semana, sobre Ezequiel, profeta de la restauración de Israel, vamos a enseñar a los alumnos. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que leer el libro de Ezequiel? De verdad, meditando esta palabra hay que recibir espíritu. Entonces podrá ser como un ejército fuerte y cambiar a los alumnos. Puede luchar contra espíritus malos y recuperar a los alumnos. Ser como ejército de Dios. Y decir que sabréis que yo soy Jehová. Podréis exaltar la gloria de Dios, pero sin leer ni una vez el libro de Ezequiel, sino solamente a la ligera, viendo un poco el texto del libro, sacando unas palabras de aquí y de allá, haciendo de esta manera, será como el hueso seco en el valle. Nosotros tenemos que esperar ardientemente si hay espíritu en mí o no. Solamente depende del espíritu. Espero que puedan vivir por el nombre de Dios. Investigación docente. El significado de los 4 seres vivientes en Ezequiel capítulo 1. ¿Por qué he escrito esto? En algunas herejías explican que esto es ovni. Ezequiel capítulo 1. Versículo 4. Ezequiel 1, versículo 4. Y miré, y aquí venía de norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Versículo 12. Versículo 11. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se movían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. O sea que habla de ruedas. Versículo 20. Hacia donde el espíritu les movía que anduviese andaban, hacia donde les movía espíritu que anduviesen las ruedas también se levantaba tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Viendo esto, dicen que esto es ovni, que ovni se descendía a la tierra y luego se movía por el fuego ardiente, y luego con esto explica diciendo que es ovni, pero esto está mal. Por si entre los alumnos, porque estando en secundaria puede que tenga interés en esto, pero ¿qué significa esto escrito aquí? La figura de 4 seres vivientes. Aquí no dice que es así, sino que la figura que parece, esto se repite unos 15 veces, que esta es una palabra enteramente simbólica. O sea, es una figura que parece esto, es un símbolo. Los símbolos se utilizan para ayudar a los humanos a comprender las cosas con mayor precisión posible. En realidad, un espíritu no tiene cara, alas ni manos, pero sin embargo, estos 4 seres vivientes tienen 4 caras, 4 alas, 4 manos, ¿no? Con esto está explicando sobre algo. Primero, tiene cada uno cara, ¿no? Cara de león, cara de buey, cara de hombre y cara de águila.
han oído sobre esto, ¿no? León, buey, hombre, águila. Evangelio de león, evangelio de buey, evangelio de hombre, evangelio de águila. ¿Qué son? Son 4 libros de evangelio, ¿no? Que está explicando sobre Jesús. Jesús que vendrá como rey, es San Mateo. Y evangelio de buey, evangelio de hombre. Jesús que vendrá como hijo de Dios, ¿no? Y luego evangelio de águila es evangelio de San Juan. Por eso está explicando sobre Jesús. Y también tiene cada aspecto. Dios gobierna sobre el mundo entero. Es omnipresente, que obra en todas partes. Ir en 4 esquinas, ¿no? Como esas expresiones. 4 significa en todo el sitio. Y 4 alas y 4 manos. Alas significa el poder. Y también en Ezequiel 1:12 dice que cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía a que anduviesen. Lo que hacen consistentemente para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y están llenos de ojos. Significa que Dios está mirando a todo. Significa omnisciente. Aquí en Zacarías 3:9 y 4:10 dice, porque aquí a piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Habla sobre 7 ojos, que se refiere a la omnisciencia de Dios. Apocalipsis 5:6 también dice, y aquí, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, que está mirando toda la tierra y conoce todo. Está hablando de la omnisciencia de Dios. Y carbones de fuego encendidos, hachones encendidos, relámpagos, corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Significa que en la hora de obedecer la voluntad de Dios han sido rápidos. Y rueda en la tierra significa la providencia, el plan y la obra de Dios que están realizando en la tierra. Como podemos ver en Eclesiastés que la rueda se arrota sobre el pozo, ¿no? Eso significa que el plan de hombre se rompe. A través de la muerte se quebranta. Y lo que mueve la rueda es el espíritu de los seres vivientes. La providencia de Dios se lleva a cabo según la voluntad y el plan de Dios. Por eso, con esto podemos conocer qué significan los 4 seres vivientes de Ezequiel capítulo 1. No les temas, ni tengas miedo. Así nos dice a nosotros, ¿no? Que cuando predicamos la palabra de Dios, que no tengamos miedo, que no temamos. Dice, toma, y oye, y ve, y háblales y diles. Los que predican la palabra de Dios, hay que ir. Y antes de ir, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar en tu corazón todas las palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Esto hay que hacer primero. Los profesores también. Hay que primero tomar esta palabra en su corazón, oír bien con sus oídos. Si uno solamente enseña la palabra y pone en primer lugar el servicio y no se suministra la palabra de Dios, esto está mal hecho, 100%. El agricultor que siembra la semilla, primero hay que recibir. Hay que recibir el alimento que uno come y hay que predicar la palabra que ha recibido de Dios y no predicar lo que uno no ha recibido de Dios. Los amonestarás de mi parte. Tenemos que ser personas que trabajamos en lugar de Dios. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos que hacer en lugar de Dios. Y Ezequiel 14, versículo 3 a 8, escrito solamente una parte. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Dios dijo que no tolerará, ¿pero de qué? De que los hombres ponen sus ídolos en su corazón, teniendo la maldad en su corazón y vienen a consultar a Dios. Esto Dios no lo tolerará. Vamos a leer la parte de atrás.
Porque cualquier hombre de la casa de Israel, de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Aquellos que teniendo sus ídolos y maldad en su corazón y viene a preguntar a Dios, no será tolerado por Dios. Esto es menospreciar a Dios, es despreciar a Dios. Si es la voluntad de Dios, haremos esto y aquello, pero hablando así y viviendo una vida con pecado, esto es menospreciar a Dios, es negar a Dios, aunque de la boca lo reconoce. A veces veo que uno mismo viene, hace consulta, pero con su vida de siempre. Y a veces viene solamente para informarme. Y a veces viene a preguntar para justificarse. Pero no hay que tolerarlo, ¿no? En ese momento le busco este versículo. A veces es más bueno reprenderlo de cara a cara que el amor oculto, ¿no? Dios aceptará teniendo tu pecado dentro de tu corazón. A veces para los alumnos también es necesario este versículo. Viviendo su vida de siempre, haciendo lo que le gusta, ¿cómo puede venir a preguntar a Dios qué haré? Dios no puede ser engañado. Ezequiel 24, podemos ver que Ezequiel lamentablemente en su vida de cautiverio, Dios le dijo que te quitaré lo que tú amas, y mató a la esposa de Ezequiel. Pero aún así Dios le dijo, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Y Ezequiel obedeció la palabra. ¿Qué tienen que enseñar los que predican la palabra de Dios? ¿Hasta qué punto debemos de obedecer? Aquí hay hermanos y hermanas que ya están casados. ¿Cómo piensan? Si predicando la palabra del Señor, Dios nos lo quita, los hijos, ¿cómo lo haríais? ¿Diríais como Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? ¿O murmuraremos? Hay que glorificar a Dios, ¿no? Aunque hay lástima carnalmente, pero que estarán descansando ante Dios. Dios nos muestra el mejor camino, tenemos que creer en esto. Y pastores verdaderos y pastores falsos. Por último vamos a leer Ezequiel 34, versículos 3 y 4. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Estos son pastores falsos. Durante un año, que queda poco, ¿no? Estamos en octubre, noviembre y diciembre, solamente queda 3 meses. En el fin de este año, cuando hacemos cuenta cuántos alumnos tenía al principio y después de negocio, cuántos alumnos he quedado, hay alumnos que se ha perdido de la comunión, pero que yo no he visitado, no los he cuidado. O entre los alumnos de mi clase hay alumnos enfermos, pero que yo no los he cuidado. Hay alumnos que yo no lo había exhortado fuerte. Hay que pensarlo. Hay que ser como el Señor, buscar a las personas perdidas y establecerlos firmes. Versículo 15. Ezequiel 34, versículo 15 y 16. Será lo último, de verdad. Leamos y terminamos. Ezequiel 34, versículo 15 a 16. Leamos juntos. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver a redil la descarriada.
Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Hoy, a través del libro de Ezequiel, el mensaje más importante de Ezequiel es: sabrán que yo soy Jehová. ¿Y cómo? Cuando el pueblo de Israel se restaura. Por la restauración de Israel, Israel conocerá que Jehová es Dios y que todas las naciones sabrán que yo soy Jehová. Nuestra vida también, a través de mi vida, yo personalmente tengo que reconocer que Él es Jehová Dios y que a través de mi vida las personas de mi alrededor, los no salvos, también deben saber que Dios existe, que este hombre es hombre de Dios. Yo, siendo el testigo, tengo que mostrarlo. ¿Y cómo? Yo, que soy como el hueso seco, tengo que convertirme en un ejército fuerte de Dios. A nuestros alumnos también tenemos que enseñarles que Dios vive. ¿Cómo? A través de mí. El resto de tiempo me gustaría que puedan examinar con qué aspecto mío puedo glorificar a Dios, testificar a Dios. Vamos a orar juntos y terminamos. Señor, gracias. Hoy, a través de la palabra de Ezequiel, hemos examinado nuestra vida. Gracias por este tiempo precioso. La palabra que hemos oído y aprendido, ayúdanos a no terminar con conocimiento, sino que cámbianos y que podamos glorificar a Dios con nuestra vida preciosa. Que solamente por el Espíritu es posible. Espíritu del Señor, Espíritu Santo, esté lleno en nosotros. Ayúdanos a vivir nuestra vida siguiendo al Espíritu Santo. No solamente a nosotros, sino que también a las personas de nuestro alrededor. Ayúdalos para que puedan ver a través de nosotros que Dios vive y que Dios está junto con nosotros. Todo el resto de nuestra vida, ayúdanos a vivir como testigos de Dios. Señor, esté junto con nosotros y cámbianos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Terminamos.